puedo entender, no puedo evitar que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón? ¿Por qué me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? No puedo entender, no puedo evitar, y aunque trate de esconderme, tú me encontrarás. No puedo entender, no puedo evitar, harás todo lo imposible porque vuelva a ti. ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón? ¿Por qué me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Y por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste hombre siendo? Portaste sí. Buenas noches, Dios les bendiga, que la paz de Jesucristo more abundantemente en vuestras vidas en esta noche del 26 de mayo del año 2020, tiempos finales de la cuarentena, no finales del mundo. Así que, bueno, estamos ahí resistiendo la carrera que ha sido un maratón para todos nosotros.
siempre teniendo fe y teniendo la confianza de que esto terminará y de esta situación podremos vivir, aprender y tomar lecciones, algunas de ellas muy, muy difíciles, que han producido dolor, y otras que nos han ayudado a discernir. Así que una pregunta importante que podríamos ya comenzar a hacernos es: ¿cuál es la iglesia que discernimos debe surgir de este tiempo? ¿Cuál es la iglesia que Dios está llamando a que seamos una vez culmine este periodo? Aun cuando queden varias semanas o 10 meses, no tenemos precisamente cuánto tiempo hemos de estar así, pero ya cuando el río suena, como dicen, porque algo atrae, ¿no? Y ya han ido flexibilizando nuestras salidas, han ido flexibilizando el tiempo y las instituciones, organizaciones, comercios. Según escuché en el día de hoy, algunos centros comerciales ya la semana próxima estarán en Puerto Rico dando sus servicios. Así que es obvio que vamos en esa dirección y lo importante es, ¿verdad?, que empezamos a asumir una responsabilidad civil, una responsabilidad cristiana, un amor expresado a través del cuidado personal de los de nuestra casa, pero también de la gente con quienes tengamos contacto. Así que lo mejor será que podamos nosotros seguir dando testimonio como hasta ahora lo hemos hecho, y dado que nos acercamos al día de Pentecostés, pues sabremos también que esto es un tiempo de renovación, un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, y no podemos resistirnos al cambio. Algunas cosas llegaron para quedarse. Ha sido un reto para mí, por lo menos en el área tecnológica, tener que aprender tanto en tan poco. Por primera vez en mi vida compro un micrófono amplificado y me pongo a leer sobre un condensador dentro del micrófono y cuáles son las cosas que debe tener un micrófono que se conecta por el terminal USB de la laptop. Nunca había dicho la palabra megabytes tantas veces en mi vida como esta última semana. Así que, bueno, ha sido toda una montaña rusa de emociones, de aprendizajes. Y lo importante, ¿verdad?, será qué tipo de iglesias vamos a hacer una vez ascendamos esta etapa, sea ahora, sea en diciembre, sea en enero del año que viene, pero algo debemos ir discerniendo, ir entendiendo acerca de la voz de Dios, la voz del Espíritu en nuestras vidas, y en este tiempo ya culminando pues la Pascua y comenzando prácticamente el tiempo de Pentecostés, habiendo celebrado ya el domingo de la Ascensión. Fue un tiempo en el que ya empezamos a reflexionar un poco más acerca de esas cosas. Vamos a tener una palabra de oración y luego, mis hermanos, quiero decirles que yo había grabado el mensaje que iba a ofrecerles en el día de ayer. Como ustedes se dieron cuenta, hubo muchos problemas técnicos y bueno, más que técnicos fue que quise cambiar de equipo pensando que estaba utilizando un equipo mejor, pero resultó que lo que a veces nosotros pensamos que es mejor no es lo mejor. Así que hemos vuelto al equipo original que estaba funcionando y otra vez recordar aquella lección de que las cosas que están funcionando y son buenas no se cambian. Así que, bueno, así que seguimos y hoy compartiré ese mensaje que había grabado el domingo para compartirlo el lunes, así que cuando lo escuchen piensen, ¿verdad?, que se hizo en ese contexto, y vamos a trabajar un texto del Apocalipsis, del libro Apocalipsis, y me gustaría que pues esa grabación pues no se perdiera, ¿verdad?, en el tiempo, y que pudiéramos también aprovecharla. Así que una vez termine, regresaremos nuevamente en vivo para yo poder
seguir comentando y hablando con ustedes. Vamos a orar y luego pues quiero saludar a los hermanos y amigos que nos visitan en esta noche. Dios amante, Dios bueno, Dios eterno, te damos toda la honra y toda la gloria porque sabemos que tú sigues presente en nuestras vidas. Gracias porque tú haces de cada uno de nuestros hogares un templo de adoración. Gracias porque cada uno de nuestros hogares y nuestras casas en el día de hoy se convierte, Padre amado, en un lugar donde tu presencia habita. Ayúdanos, Señor, a experimentar esa gracia, a vivir dentro de esa gracia y también, Señor, a ser fortalecidos conforme a tu Espíritu Santo. Concédenos en esta noche el poder entender tu mensaje, concédenos en esta noche el abrir las pupilas de nuestra alma, de nuestro ser, para poder escuchar y entender tu mensaje. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí presentes junto a mí. Gracias porque ellos, como yo, hemos aceptado la invitación que tú nos has hecho para encontrarnos, Señor, en este lugar virtual, para honrar tu nombre primeramente, para aprender más de tu palabra y aprender significa también cambiar nuestros caminos. Ayúdanos, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas y que tu gracia nos permita que esta noche sea de edificación para todos. Por Jesucristo, el resucitado, quien ascendió a los cielos y un día regresará, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Así que mis hermanos, vamos a ver por aquí, aquí están en la sala de mi casa hoy. Carmencita está aquí y Dalmi está en el sofá. Dana María está por acá también, Dios te bendiga. Josefina está en el Oxy por ahí, a Wilda también, a Wilda yo la vi esta tarde. Brunilda está con nosotros, Dios te bendiga, Bruni, te vamos a dejar una sillita en el comedor. Diana, ahí el sofá queda espacio. Enrique Adame, te voy a dejar la sillita de playa. Me dice, hoy nos cambiaron el recurso a un pastor europeo. Qué bueno, gracias. Je ne parle français, je ne parle français. Carmen Vivo está aquí con nosotros. Carmen, aquí te voy a dejar, si no te molesta, un cantito cerca de la cocina porque necesitamos un ponche de esos que tú haces con el jugo de fresa y helado. Así que si nos ayudas con eso, estoy eternamente agradecido. María Rivera, Carmen Dávila está con nosotros. Buenas noches, Carmen. María Mayra Rosado, Dios te bendiga. Abrazos a ti también, bendiciones, Sonia. Caridad, buenas noches también. A todos y a todas les vamos a sacar sillitas de playa y las sillitas que tenemos por ahí. Si no, pues nos sentamos donde haya, en el piso, aquí estamos cómodos, compartiendo en un espacio común, espacio de oración. Voy a compartir con ustedes entonces el mensaje, voy a intentar subirlo, espero que podamos escucharlo todos y luego, una vez concluya ese mensaje, pues regresaré con ustedes en unos minutitos. Así que voy a compartir con ustedes el mensaje que grabé en el
Ahora sí voy a compartirlo. Bueno, parece que voy a tratar de... Se supone que el audio salga. Voy a volver a intentarlo y voy a tratar de desconectar el micrófono de mi computadora, de modo que si hay alguna interferencia entre la, la computadora bueno, parece que voy a tratar, ahora mismo me estoy escuchando yo mismo. Se supone que, tengo un segundito. Dicen que a la tercera es la vencida, ¿no? Vamos.
Se supone que me oigan. A ver. ¿Me oyen ahora? ¿Me pueden escuchar? Se supone que me oigan. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí me oyen. Yo creo que sí. Disculpas. Como les decía anteriormente, la reflexión que compartí y grabé está basada en el libro de Apocalipsis. Y a la altura del capítulo 19 se empieza a hablar acerca de lo que son las bodas del Cordero. Y uno de los elementos importantes dentro de esa celebración festiva es que aquellos y aquellas que han vencido junto al Cordero del Señor están listos para celebrar la gran victoria del Cordero de Dios sobre todos los enemigos de la iglesia. Y comencé esta reflexión pensando que en algún momento Enrique V tuvo una batalla, y en esta batalla frente a los franceses él tenía un ejército que era una fracción en términos del tamaño del ejército francés, y esta batalla era muy importante, pero desde un principio esta batalla estaba ya destinada a perderse. Por lo tanto, él le pide al capellán del ejército que tenga una lectura bíblica, y el capellán lee un verso de la Escritura donde se expresa que pase lo que pase, ¿verdad? Y dice: no a nosotros, Señor, sino a tu gloria. Y en esa expresión sencilla, en esa expresión breve, el capellán estaba tratando de pedir, de señalar, de expresarle al ejército entero que estaba acompañando a Enrique V, que pasara lo que pasara allí, ya sea que ellos ganaran o no ganaran esa batalla frente a un enemigo que triplicaba su tamaño, todo sería para la gloria de Dios. Y fíjense, mi hermano, que esto es una situación bien interesante y a la misma vez bien tensa. Habría que estar en un campo de batalla sabiendo que uno ya de antemano está frente a un enemigo sumamente poderoso, con armamento letal, que nos duplica en número, que nos duplica en fuerzas. Y a pesar de eso, recordar las palabras del salmista, diciendo que pase lo que pase, todo será para la gloria del Señor, es un asunto serio. Dice esta historia que cuando Enrique V escuchó estas palabras, se bajó de la cabalgadura, se arrodilló y se inclinó, se postró en el piso. Estamos hablando del rey, ¿no? Y cuando todo su ejército y todos los ¿verdad?, que estaban junto a él de rango, y los que estaban acompañándole, vieron este acto de postración de su rey, de su soberano, cada uno de ellos, desde el más alto rango hasta el soldado con menor rango, también se postró en el piso y puso su rostro en el suelo, aceptando que aquella palabra sería verdad no solamente para el capellán o para el rey, sino se hacía extensiva, y cada uno de ellos abrazó esa suerte que les esperaba delante de ellos, y respectivamente de cuál fuese el resultado, todo sería para la gloria de Dios. Y qué sorpresa podríamos tener nosotros cuando vamos a
sala de operaciones, cuando estamos esperando un resultado médico, cuando estamos esperando que nos llamen luego de una entrevista para un empleo, o luego, ¿verdad?, de todas las estadísticas que estamos viendo a nuestro alrededor con este tema del COVID. Decir, Señor, al final, pase lo que pase, que sea todo para tu gloria, es aceptar que en ocasiones las cosas no salen como nosotros las esperamos, como nosotros las planificamos. La historia termina con una victoria de parte de Enrique V, lo cual suele ser un poco raro en circunstancias como esta, porque obviamente en la matemática militar se supone que en la medida que haya un mayor número y una mayor fuerza, si se utiliza bien y el enemigo pues no tiene suficiente fuerza para contrarrestar el combate, pues se supone que el resultado fuese previsible. En este caso no lo fue, y lo que esta historia, ¿verdad?, trata de señalar es que al final de este asunto, de este tema, cuando ponemos las cosas en las manos del Señor, el resultado siempre será para la gloria de su nombre. Cuando nosotros miramos precisamente la historia de la comunidad de fe en el libro de Apocalipsis, nosotros enfrentamos allí a una comunidad de fe que estaba batallando y enfrentando a un emperador de nombre Domiciano. Y estamos hablando ya del siglo I, finales del año 90, entre el 90 y el año 100, cuando se escriben estas palabras del libro de Apocalipsis, en donde se señala que al final de esta batalla terrenal, al final de toda esta situación y percances que nosotros llamamos vida, al final el triunfo será del Cordero. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis, lejos de ser un libro que habla acerca de fatalidades, acerca de eventos y de cataclismos negativos, habla del resultado positivo cuando de facto la gloria y el poder del Señor triunfa sobre los poderes terrenales. Y una de las cosas de las que se vale este libro sagrado, inspirado a Juan, el autor de del Apocalipsis, se le llama Juan, que estaba en la isla de Patmos, y este Juan, que no es el Juan de los Evangelios, es otro Juan. Hoy día lo sabemos porque el estilo de redacción y la manera en que escribe no es la forma en la que se escriben los Evangelios. Por lo tanto, ahí nosotros sí podemos separar y podemos distinguir. Inclusive las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan, ¿verdad?, que no son tan siquiera el mismo estilo de redacción, pero sí se escriben unas visiones, y en estas visiones se utiliza un lenguaje metafórico y altamente literario. En este sentido se hablan de monstruos, se hablan de bestias, se hablan de enemigos que surgen de las profundidades del mar para atacar, ¿verdad?, a una mujer que tiene en sus brazos a un niño, y toda esta simbología que no es nueva, mis hermanos. Usted lee los primeros libros de Daniel, se va a dar cuenta que allí también hay un montón de animales y bestias con muchos ojos, y parecen, ¿verdad?, como salidos de un libro de fantasía. Y es obvio que esto es parte de una visión que está teniendo Juan de Patmos, y se acuña en los Apocalipsis, se acuña un lenguaje en código que solo lo entienden aquellos y aquellas que conocen el código del que se está hablando. Y nosotros sabemos, porque en Puerto Rico, en Latinoamérica, en nuestra cultura hispanohablante, nosotros tenemos un montón de símbolos y tenemos un montón de metáforas que hemos acuñado a través del tiempo, que cuando nosotros hablamos y cuando nosotros las utilizamos, también nos referimos a otras realidades, pero para salvaguardarnos
para no mencionar nombres, para que no nos señalen y nos digan, mira, este está hablando mal de tal personaje de la política o tal personaje en el poder. Se utilizan lenguajes y símbolos, y los que son de los que conocen la política de Puerto Rico de los años 70, 80 y un poquito más para atrás, se verán que aquí también se utilizaron el lenguaje de animales, y hubo vampiros, y hubo caballos, y hubo chupacabras, y hubo muchas cosas como esa, ¿verdad? Monstruos que a través de la literatura también sirven para reflejar una realidad ulterior o más allá de lo que ese lenguaje está tratando de identificar de manera literal. Cuando usted lee los libros de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, and Mrs. Hyde, que es una literatura de un cuento, ¿verdad? Es una historia de terror de este doctor médico que hace una especie de experimento y tiene dos partes en sí misma. Por una parte es el científico brillante, capaz de hacer cosas loables por la humanidad, y de repente ese mismo ser humano se convierte en una bestia asesina, una máquina que hace daño. Y vemos el lado oscuro, por eso se llama Mr. Hyde, ¿verdad? Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Es la misma persona que cambia de personalidad, de personaje, y nos deja asombrados porque las personas que desconocen el lado oscuro de este rostro, ¿verdad? Y de estas apariencias que tiene el doctor, de repente podrían ser engañados y pensar que bueno sería pasar un fin de semana en un camping con este doctor, ¿verdad? Sin saber, pero solo el lector que ya sabe, que entiende, que conoce el código, casi le grita a los demás, no lo hagas, vas a cometer un error. Y esto nos pasa porque de eso se trata este lenguaje. En el Apocalipsis, estas bestias no son de fiar. Estos monstruos no son de fiar. Estos cuernos que salen representan el poder, representan la opresión que ha vivido el pueblo de Dios, no solamente con Roma, porque obviamente vamos a ver más de un cuerno aquí. Están los babilónicos, están los persas, que a través de la historia han oprimido al pueblo del Señor, y quizás los babilónicos y los romanos son los más despreciables, si los quieren llamar así, dentro de la historia del pueblo de Dios, porque son los poderes que destruyen los templos, ¿verdad? Uno en el 580 y pico, cuando se construye el primer templo, el templo, ¿verdad? Aquel construido, y luego el templo de Salomón, que se destruye en el año 70 por los romanos, y también se desacraliza el templo. Y una de las cosas que hacen los que han leído los libros de Macabeo saben de qué estoy hablando, pero en esa guerra de Jacobo Macabeo y otros personajes más, es cuando se desacraliza el templo, ¿verdad? Y el emperador asesina o riega sangre de cerdo, y ustedes saben que esto es sumamente impuro para la tradición judía, y levanta una esfinge del emperador dentro del templo. Así que ustedes pueden darse cuenta el nivel de opresión, pero también lo que pensaba, la opinión que tenía la base del pueblo o el pueblo frente a este poderío opresor, que no solamente estaba conforme con oprimirlos y ponerle impuestos altos, sino que la violencia de la espada romana y la desacralización del templo, que era el centro de la vida espiritual de Israel, y luego obviamente la destrucción del templo, hacen de estos gobiernos, de estos poderes políticos, unos monstruos, no solamente contra el pueblo de Dios, sino contra Dios mismo. Por eso es que en la literatura apocalíptica Dios vence, Dios triunfa sobre estos monstruos, sobre estas bestias, y cualquier cosa, ¿verdad?, que nosotros miremos hoy día se parece mucho al lenguaje que nosotros utilizamos para describir nuestra realidad, porque cuando hay poderes que se levantan para abusar, para maltratar, para oprimir, nosotros como pueblo del Señor los miramos, ¿verdad? Y pudiéramos también pensar que son poderes monstruosos, que parecen ser amigables, que parecen ser hasta religiosos, porque tienen
a veces apariencia de lo religioso, hasta podrían ser atractivos para algunos sectores. Sin embargo, el lado oscuro, el lado que esconden el rostro maléfico de opresión, de destrucción, de muerte, es el que luego se experimentará, ¿verdad?, en el rostro de estas bestias. Y una de las cosas que afirma precisamente este libro de Apocalipsis es que Dios en su gracia, Dios en su poder, es quien sostiene a su pueblo y, como hemos dicho anteriormente, quien nos da a nosotros la fuerza para sostenernos, para tener. Hoy día nosotros hablamos de la resiliencia, ¿verdad? En la Escritura se habla de la persistencia o perseverancia de los santos. Y la perseverancia de los santos no es otra cosa de lo que yo estaba hablando el día de ayer, es esa parte del pacto que Dios cumple cuando nosotros no podemos cumplir la nuestra. Cuando nosotros enfrentamos los poderes de este mundo, cuando nosotros enfrentamos enemigos fuertes que nos intimidan, que nos hacen sentir pequeñitos, que hacen sentir que no podemos hacer nada contra ellos, debemos pensar en nuestros hermanos y hermanas del siglo I que entregaron su vida. Muchos de ellos murieron crucificados, muchos de ellos. Otros fueron quemados vivos, y dice algunos escritores como Flavio Josefo que en algún momento de la historia, este era un historiador judío que escribió sobre la Roma judía, ¿verdad? O sea, que de la pluma judía él explica todo lo que estaba sucediendo. Una de las cosas que él expresa es que en algún momento se quemaron tantos cristianos que la ciudad de Roma se iluminó en una noche. Así que ese es uno de los pequeños destellos que nosotros podemos mirar sobre lo que vivieron nuestros hermanos y hermanas de la fe. Y aun cuando nosotros no conocimos a ninguno de ellos, a través de nuestro testimonio y de la historia, somos parte de ese pueblo. Nosotros somos parte de ese pueblo que no se arrodilló ante las estatuas del emperador. Una de las pruebas que le hacían a los creyentes, ¿verdad?, y por lo tanto muchos creyentes, ¿verdad?, frente a este cuadro de tanta opresión, renegaron la fe. De eso trata el libro de Hebreos también. El libro de Hebreos habla sobre todos los que empiezan a rajarse de la fe. Y una de las pruebas que le hacen es que le presentaban una estatuilla del emperador. Y ellos tenían que poner cenizas como una ofrenda a esa estatuilla. ¿Y qué sucedía con los que seguían a Jesucristo, los cristianos, que obviamente no le rendían culto al emperador, por lo tanto no le ofrecían esta ofrenda al emperador? Por lo tanto, muchos de ellos morían, o en muchos casos no morían, sino que quien muriera su familia frente a ellos. Esta es una manera horrenda de castigar. Otra manera era pedirles que maldijeran el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y muchos de ellos se negaron a hacerlo, por lo tanto tuvieron que ofrendar su vida por no ofrendar o no ofender el nombre de Jesucristo como Señor de la vida. Así que estas convicciones se fueron amarrando de manera profunda en la vida de los creyentes, a tal punto que muchos de ellos empezaron a asombrarse de dónde podía proceder una convicción tan profunda que estos cristianos, aún si tenían que ofrendar su vida, le entregaban. Y no ha sido solamente en ese periodo de la historia. Posterior a eso, muchos y muchas también han entregado su vida por la fe. Puedo mencionar los hugonotes franceses, que los quemaban vivos también, y para que no alabaran al Señor, porque tenían fama de que alababan al Señor mientras ardían en llamas
cometían el horrendo acto de cortarles las lenguas antes de quemarlos vivos. Así que ustedes se pueden imaginar, y perdonen que utilice estos ejemplos, pero eso es lo que hay detrás del Apocalipsis, eso es lo que hay detrás de la historia de la iglesia cuando nosotros hablamos de triunfo, de victoria. No es una victoria barata, no es una victoria que se consigue por el camino fácil. La iglesia ha tenido que históricamente muchos creyentes pagar el precio horrendo de lo que es la vida ofrendada al Señor hasta las últimas consecuencias, y eso es un entendimiento profundo de la fe, donde nosotros podemos entender entonces el por qué nuestros hermanos y hermanas escribían de maneras como si fuese un lenguaje clasificado, ¿no? Para decodificarlo, y es que no querían, obviamente, señalar abiertamente al emperador y a Roma, porque eso tenía un precio alto, así que lo hablaban utilizando, ¿verdad?, los símbolos que utilizaba Roma, y ustedes los van a ver allí presentes, incluyendo ese famoso 666, ¿verdad?, que es el número de la bestia, y el misterio ese que a veces queremos inculcar acerca del Apocalipsis, diciendo, ¿verdad?, que allí en el Apocalipsis se predijo la pandemia del COVID y todas estas cosas, ¿verdad? Tenemos que entender que el lenguaje y la intención de los escritores o del escritor sagrado en ese tiempo era llevar un mensaje a los hombres y mujeres cristianos de su era, de su tiempo, del siglo I. Que si eso tiene implicaciones para nosotros hoy día, 100%. La palabra del Señor es sempi eterna, y eso es parte del ABC de la fe. Y lo que eso significa es que la palabra del Señor le habló en aquellos tiempos, porque fue de inspiración a aquella generación, le habló a los que estuvieron después de ellos, nos habla a nosotros en el presente, y como es sempiterna, también le hablará a las generaciones que vienen después de nosotros, que vivirán otras cosas que nosotros no las podemos imaginar, porque nosotros no podemos imaginarnos qué es lo que va a vivir la iglesia de aquí a 100 años, pero en efecto las mismas palabras que consolaron a los cristianos en el siglo I, que nos consuelan a nosotros 20 siglos después, y consolarán de aquí a 1000 años a los cristianos, serán las mismas palabras dichas inspiradas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, sí, en efecto, esas palabras siguen teniendo un efecto sobre nuestras vidas, un efecto poderoso, un efecto alentador, un efecto edificante. Esto no son palabras para meter miedo, esto no son palabras para que la gente salga corriendo, llena de terror, para rendir sus vidas al Señor, motivados por el miedo, por lo que podrá pasar. Todo lo contrario, si vamos a llegar a los pies de Jesucristo, tiene que ser porque nos hemos enamorado de manera profunda e inescapable de su demostración de amor por nosotros. Al Cristo ofrendar su vida, al vencer la muerte, el pecado, y entregarnos a nosotros una vida eterna y merecida, nosotros no huimos del demonio ni huimos de las bestias del libro de Apocalipsis. Al contrario, el amor de Jesucristo es suficiente argumento y razón para que sea un imán al cual nosotros podamos acudir y salir corriendo. Si hay algo que debemos tener hacia Dios, hermanos y hermanas, es confianza. Tenemos que tener confianza, y la confianza usted la alcanza cuando usted vacía su corazón por completo ante los pies del Señor. Mis hermanos, yo no he tenido en mi vida una conversación con nadie en esta tierra más sincera y más abierta que la que he tenido con Dios a través de la oración. Sí, le he dicho muchas cosas a muchos seres humanos y mucha gente que sabe muchas cosas sobre mí, y cosas que posiblemente mucha gente no sepa, pero quien lo sabe todo, a quien se lo he contado todo, es al Señor. Y yo creo que nosotros llegamos a ese punto donde nos quebrantamos por completo y nos rendimos, como Enrique V reconoce: venga lo que venga, pase lo que pase, Señor, el resultado de esta pandemia
honestamente yo no le tengo temor. Yo no le tengo temor. Para nada. Puedo vivir miedo si vivo experiencias duras. Las voy a vivir. Pero ahora mismo la fe me da la confianza para seguir. Y también la sabiduría para cuidarme. Y la sabiduría para protegerme y proteger a los míos. Y en el momento cuando llegue la gran batalla, que todos tendremos que enfrentar la gran batalla final. Todos tendremos que ir al Valle de Megido para nuestro Armagedón. De ahí sale el nombre de Armagedón, el Valle de Megido. Y donde se dio la batalla, ¿no? Y dentro de estos símbolos nosotros vemos una afirmación categórica. Una afirmación categórica que solo la pueden visualizar y abrazar los que tienen fe. Eso es todo. Yo no puedo convencer a nadie, intelectual o racionalmente, al decirle que al final el triunfo será del Señor. Y para mí que he visto, yo creo que yo he visto muchas cosas, mis hermanos, yo no lo he visto todo, pero he visto cosas en mi vida y he visto documentales de cosas que otras personas han vivido. Y las cosas que la humanidad ha tenido que enfrentar. Las cosas que la humanidad ha tenido que enfrentar. La violencia cruda. La destrucción y de la dignidad última del ser humano. Y esa destrucción la llevan a otros seres humanos. Esa es la parte más dolorosa de todo esto. Esperamos un monstruo. Hay una pintura que se llama, yo creo que se llama Red Devil. Red Devil, yo creo que se llama así. Perdón si no es así. Y la marca de la pintura, yo no sé si todavía existe, honestamente. Era un diablito con un rabo, 2 cuernitos y un tridente, ¿no? Eso es la visión clásica. Y la gente espera eso. Que el enemigo de la iglesia sea así feo, sea horrible, sea un monstruo. Y no nos damos cuenta que a veces el enemigo de la iglesia tiene identidades múltiples y lleva siglos tratando de destruir y de dislocar lo que es el establecimiento del reino de los cielos y su justicia entre los seres humanos y el pueblo del Señor. Y mis hermanos, se ha vestido de chaqueta, de corbata, está muy bien peinado, está lleno de poder, está lleno posiblemente de muchas cosas favorables que despistan a los humanos. Y el libro de Apocalipsis hasta cierto punto nos lleva a cuestionar el hecho de que la iglesia se rinda y se arrodille frente a los poderes de este mundo, porque los poderes de este mundo tienen otra agenda que no es la misma agenda del reino de los cielos. Y yo no sé si muchas personas están esperando, cuando leen el Apocalipsis, que vaya a salir honestamente un monstruo real, o que se vaya a desencadenar una bestia, lo tipo Godzilla de las películas fantasiosas, y empieza a destruir edificios. Pero este tiempo de pandemia nos ha enseñado que hay cosas invisibles a los humanos que son destructivas globalmente. Y si eso lo puede hacer un virus, ¿cuánto más puede hacer un ser humano? Como la historia nos ha dicho, que motivado por las razones equivocadas ha llegado al poder. Y en lugar de bendecir, en lugar de edificar, lo que hace es destruir. Lo primero que hace el Tercer Reich, Adolf Hitler, en su Mein Kampf, es uno de los libros
escritos, o el libro de la doctrina nazi. Es justificar bíblicamente los actos horrendos, es desarrollar una doctrina, una teología para justificar los actos horrendos en donde se sacrificaron millones. Mi hermano, estamos hablando de 100,000 millones de seres humanos. ¿Y sabes qué? Muchos y muchas creyeron que eso era lo correcto. Por lo tanto, cuando nosotros leemos el libro del Apocalipsis, hay una advertencia espiritual para que nosotros aprendamos a mirar, discernir. ¿Y cómo es que dice Jesús? Aprender a escuchar a la voz del pastor. Dice Jesús, porque el ladrón viene a matar, a hurtar y a destruir. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, escuchen el detalle, su vida da por las ovejas. Cuando un líder, lo que en lugar de dar su vida, le quita la vida a sus ovejas, o en lugar de darle la vida, o buscar el bienestar del rebaño, se enriquece de las ovejas, trasquila las ovejas, juega emocionalmente con las ovejas. Tenemos que mirar con mucho discernimiento y recordar las palabras de Jesús para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos mirar y comprender qué es lo que tenemos delante de nosotros como pueblo del Señor. Y hoy más que nunca, pueblo del Señor, somos llamados a discernir la voz del buen pastor, porque no todo el que se ponga una toga, una capucha o una cruz en la ropa significa que representa a Dios aquí en la tierra. Esto me acuerda, y es una historia jocosa y triste a la misma vez, de alguien que yo conocí que fue y llevó al carro un mecánico, y este mecánico, su carta de representación era que era cristiano, y que pues todas esas cosas que escuchamos a veces a la gente decir. Y esta otra persona que me está contando la historia, que también era cristiano, no le importó indagar nada más acerca de la persona, sino que tan pronto cuando le dijo que era cristiano, dedujo automáticamente que esa persona tenía los valores, creía igual que él, estaba formado igual que él, interpretaba la escritura de manera igual que él. Y él tuvo que, por el camino difícil, entender que cuando una persona dice soy cristiano, no dos personas dicen lo mismo en muchas ocasiones. Y yo, mi hermano, no basta con que nos digan que son cristianos o cristianos. No basta. Nuestra hermana Miliciaca, te extraño, caramba. Hace tiempo que no te veo, estoy loco por darte un abrazo. Ella usa la frase de los cristianitos. Y esa frase, ¿verdad? A veces a mí me hace recordar esta anécdota de cuando en tantas ocasiones se manipula el discurso, se manipula la fe, o se visten las mentiras y las manipulaciones con discursos de fe para que luego, dentro de esa cortina, podamos caer redondos nosotros engañados. Y ustedes se acuerdan de la historia, ¿verdad?, del caballo de Troya. El caballo de Troya no era otra cosa más que un regalo, pero dentro del regalo de ese caballo de Troya, que era una especie de monumento, estaban los soldados. Y obviamente no en balde los hackers de las computadoras han utilizado esa metáfora para hablar de los virus que le entran a las computadoras
porque en muchas ocasiones vienen disfrazados de programitas buenos, favorables. Mira, instala esto en tu computadora que te va a dar o tal o cual beneficio. Y cuando uno lo hace, realmente lo que está haciendo es tras bastidores realizando otras cosas. El libro de Apocalipsis nos dice que al final todo ese engaño sucumbirá ante la gracia y el poder de Jesucristo. Que nosotros, aferrados a la verdad que hay en Jesucristo el Señor, viviremos la experiencia de triunfo y gloria. Que nosotros experimentaremos, mis hermanos, el triunfo de Jesucristo sobre todo enemigo de la iglesia, del pueblo de Dios y de la vida humana en general y de la creación. Y se hará justicia porque Dios es un Dios de justicia y es un Dios de amor. Por eso hay que pedirle al Señor que Él nos corrija, que Él nos guíe, que Él nos conduzca tomados de la mano hacia donde está Él. Y si hay algo bueno que Dios hace en nosotros es corregir nuestros caminos y corregir nuestros pasos para que volvamos de nuevo a recordar quiénes somos, quién nos llamó y para qué fuimos llamados. ¿Quién soy? ¿Quién me llamó? ¿Y para qué fui llamado? Cuando nosotros podemos responder esas preguntas de manera clara es porque hemos podido discernir en el camino la voz de Dios que nos libera, la voz de Dios que nos lleva a la libertad, la voz del Señor que marca el triunfo de Dios sobre la muerte, el pecado y la opresión. A Dios sea la gloria y a Dios sea la honra, porque todos los monstruos y todas las monstruosidades de la historia humana, las que pasaron, las que están pasando y las que están por venir, tienen sus días contados ante la gracia y la justicia de nuestro Dios. Esa es nuestra confianza y esa es nuestra fe. Amén. Vamos a presentar nuestras peticiones ante el Señor. Y oramos muy particularmente por el reverendo José González. Hoy su madre pasó a morar con el Señor. A Ixa habíamos estado orando por ella. Yo había hablado con él recientemente, me había dicho pues que ya ella estaba en un proceso de hospicio. Hoy nos comunica pues que ha pasado a morar a las mansiones celestiales. El presbiterio de San Juan ha expresado sus condolencias, ha expresado obviamente el abrazo de las 15 iglesias que componemos el presbiterio de San Juan, al igual que la oficialidad. Hemos expresado, ¿verdad?, nuestro sentir, nuestro condolernos junto a nuestro hermano reverendo, a su papá y demás familiares, y esperamos que la gracia del Señor sea suficiente para consolarles en este tiempo. También hoy leí por ahí también, yo creo que fue abuelita que escribió que Daniela cumplió años, y hoy he participado ya de 2 o 3 cumpleaños por Zoom virtuales, y la verdad es que está chévere y qué bueno que nos podemos conectar para celebrar y para poder felicitar a Daniela. En este caso, Daniela cumpleañitos en el día de hoy y tuvimos la oportunidad, tanto Ana como yo, de poder enviarle un videíto y también felicitarla y estar en el cumpleaños mientras le cantamos el Happy Birthday. Así que eso damos gracias al Señor por ese detalle. Y no se olviden, hermanos y hermanas, de la primera iglesia presbiteriana en Puerto Nuevo, que mañana 27 de mayo a las 7 de la noche tenemos nuestra cita a través de la plataforma Webex. Una vez me desconecte, entre hoy y mañana en la mañana, recibirán el resto de personas que no tienen la invitación, pues la recibirán también, para que puedan participar. También habrán otros hermanos que hemos invitado, y lo que vamos a hacer es conversar, vamos a orar, vamos a discernir la voluntad del Señor para estos tiempos que se avecinan, y cómo, ¿verdad?, dónde estamos como pueblo del Señor. Así que damos gracias por todo eso y nos presentamos ante el Señor. Y luego quiero compartirles una alabanza de un grupo que se llama Barak
Barak. Barak significa bendición en el idioma hebreo. Bueno, la raíz es relámpago y bueno, eso es otro estudio bíblico. Pero este grupo de nombre Barak, ¿verdad? Interpreta una alabanza que se llama Háblame, que yo quiero compartir con ustedes una vez concluyamos en esta oración de hoy. Dios le bendiga. Señor y Padre eterno, te damos gracias por tu bondad. Y mientras esperamos, Señor, el cumplimiento de tu promesa, ya sea que nosotros, algún ser querido, esté enfrentando un momento difícil, te pedimos que tú nos des la paciencia, nos des la templanza, para que mientras esperamos en ti y confiamos en tu palabra, Señor, nuestra fe no se desmaye, nuestra fe, Señor, no sucumba ante la desesperancia o desesperanza. Padre amado, hemos sido probados durante un tiempo prolongado y sabemos, Padre amado, que no han sido días fáciles para muchas personas. Unos más que otros han vivido de manera más difícil esta experiencia. Y hay quienes apenas han sentido un rasguño porque al contar con los recursos, al contar, ¿verdad?, con todas las bendiciones y todas, ¿verdad?, todas las cosas que tú les has permitido tener, pues agraciadamente, Señor, no les ha hecho falta nada. Te damos gracias por la abundancia también. Pero ayúdanos a no olvidarnos de aquellos y aquellas que están experimentando escasez. Ayúdanos a no olvidarnos de las necesidades de las personas más vulnerables, de los enfermos y enfermas, de los que están en las cárceles, de aquellos que están en las salas de hospitales, en las clínicas, en los CDTs de nuestro país, aquellos y aquellas que están en sus hogares ahora experimentando, enfrentando múltiples enfermedades, algunas de ellas crónicas. Yo te pido, Señor, que tú seas, que tu favor esté presente, que seamos nosotros instrumentos de intercesión y de oración y de bendición si nos tocara bendecir a favor de aquellos y aquellas que lo necesitan. Señor, también bendice a tu iglesia, que está atravesando un momento nuevo, un momento de grandes cambios, un momento no vivido para nuestra generación y que requiere, Padre amado, de nosotros y de nosotras creatividad, requiere de nosotros, Señor, búsqueda de soluciones. Ayúdanos a entender cuál es tu propósito para nosotros y provee para que tu iglesia, Padre amado, pueda suplir también sus necesidades. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y serte fieles, no importa lo que pase, porque sabemos, Padre amado, que ya sea que haya abundancia o ya sea que haya escasez, Señor, glorificaremos tu nombre. Aún, Padre amado, como dice el profeta Habacuc, cuando las cosas estén bien, Señor, como las cosas cuando no estén bien, alabaremos y glorificaremos tu nombre. Ayúdanos a serte fieles, a no renegarte con nuestros actos, a no abandonar la fe cuando sentimos que estamos solos peleando contra un gigante. Ayúdanos a descubrir nuevas fuerzas escondidas en ti. Bendice a aquellos hermanos y hermanas, Padre amado, que nos escuchen en esta noche y aquellos que eventualmente nos escucharán. Que tu gracia les alcance y que tu bendición como Dios creador, como Hijo Redentor y como Espíritu Consolador sea sobre todos, todas y cada uno de nosotros. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta noche. Dios les bendiga. Reciba un abrazo. Mañana no nos unimos en nuestra noche de oración, ni tenemos tampoco actividad durante el día, puesto que tenemos esta reunión y pues vamos a concentrarnos en eso, pero
Regresaremos el jueves. El jueves estaremos por aquí, Dios mediante. Así que los que no estarán en la reunión, pues oramos para que podamos volvernos a ver, Dios mediante, el jueves en este mismo canal a la misma hora. Comparto con ustedes esta alabanza y que sea de edificación para ustedes. La paz de Jesucristo sea con ustedes ahora y siempre. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame, no me dejes continuar, háblame que es por
háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame.